Buenos días, niños y niñas, bienvenidos a un día más de trabajo aquí con la estrategia Aprendo en Casa. Estamos en el cuarto día de la semana 28 y vamos a trabajar el área de personal social. Nuestra sesión de aprendizaje, las plantas nos dan vida, ayudemos a conservarlas. En las actividades anteriores conociste cómo las plantas fabrican su alimento por sí mismas y la importancia de ellas en el ambiente. Hoy reflexionarás sobre las acciones que están afectando la vida de las plantas y el ambiente en general y cómo podemos hacer para conservarlas y continuar disfrutando de sus beneficios. Conozcamos la meta del día de hoy, es explicar qué problemas ambientales existen en nuestra comunidad, ¿ya? O sea, problemas en el ambiente, a quienes afectan y qué actividades podemos realizar en familia para apoyar la conservación de las plantas en la comunidad. Vamos a leer con atención las situaciones que viven algunos pobladores del país sobre las plantas que crecen en su comunidad. Por ejemplo, aquí tenemos a André, que está muy triste al parecer, ¿no? Miren su carita, está triste. ¿Qué está pensando al ver sus plantitas? Han pasado 15 días desde que sembré la papa. Si no llueve en estos días, las papas no crecerán y perderé la cosecha. Preocupado y triste, piensa André. Vamos a ver otra situación. Ella es Eliana, ¿ya? A diferencia de André, a ella se le ve una expresión de molesta, ¿no? Tanta lluvia ayudará a este insecto picudo a reproducirse. Se manchará el algodón y nos pagarán poco por él. Tantos meses de trabajo por tan poco pago. Miren lo que manifiesta o lo que piensa Eliana, ¿no? Ella está molesta porque dice que hay unos insectos que cuando llueve se reproducen más. Y esto afecta al algodón que ella está cuidando para poder luego venderlo, ¿no? Veamos otra situación más. Aquí tenemos a Isidro. A ver cómo está Isidro, dice. Piensa él, el año pasado recogí muchas castañas y las vendí a buen precio. Este año llovió poco y recogí poco. Este clima ha cambiado, seguro por culpa de los que cortan los árboles. ¿Ve? Molesto, indignado, preocupado también Isidro, ¿no? Porque estos pobladores, estos agricultores viven de las cosechas de sus plantas, ¿no? Y si el clima, en este caso la lluvia, no favorece, pues los afecta también mucho. Ahora, de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a responder a estas preguntas. ¿En qué región del país crecerán las plantas que mencionan estas personas? A ver, ¿dónde crecerá el algodón, las castañas que acá está mencionando, la papa, ¿no? En la parte de la sierra, de repente, en la costa o en la selva, ¿no? ¿En qué regiones? ¿Cómo lo sabes? De repente hay algún familiar que ha vivido por esas comunidades donde crecen estas plantitas. Todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua. A ver, de acuerdo a lo que hemos leído, miren, hay unos que están tristes porque no llueve y hay otras que están molestos porque llueve mucho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que necesitan la misma cantidad de agua? No, ¿verdad? Necesitan diferentes cantidades de agua. No todas las plantas son iguales. ¿Qué le preocupa a Eliana y André? ¿Ah? Le preocupa la producción, porque eso, ellos viven de eso, ¿no? Ahora, ¿cómo va a vender la papa? No va a tener producción, no va el algodón tampoco, porque ella se preocupa de que esos insectos puedan manchar el algodón y no le vayan a pagar el precio que es, ¿no? ¿Por qué Isidro piensa que el clima ha cambiado? ¿Ah? A ver, dice porque antes llovía, ¿no? Y tenía más producción, pero este año ha llovido poco. Ahí ha notado él un cambio en los momentos que llueven, la intensidad de llover también ha bajado este año. Entonces, su producción de castañas también ha bajado y por eso le preocupa y piensa que este clima cambia mucho, ¿no? ¿Has notado cambios en el clima tú?
Por ejemplo, acá ya había empezado a salir el sol, ¿no? Y ahora nuevamente estos días estamos con lluvia. Miren cómo el clima va cambiando. ¿Por qué crees que pasa esto? Vamos a seguir investigando sobre esto, ¿ok? Recordemos un poco. Van a revisar en su portafolio la actividad del día 1, las plantas de qué viven, parte 2, ya la que hemos trabajado el día lunes. Van a revisar esa actividad. Luego, en tu cuaderno o en una hoja vas a responder a las siguientes preguntas. Pregunta 1 dice, ¿de qué manera las plantas ayudarían a evitar la contaminación del ambiente? Leíamos ahí en ese día que trabajábamos acerca de las plantas, de que las plantas son el pulmón del planeta, ¿verdad? Ellas purifican el aire que nosotros respiramos, o sea, esa contaminación que hay en el ambiente, ese aire va a purificarlos, ¿no? Porque ellas también nos brindan el oxígeno que nosotros necesitamos. ¿Será importante tener y cuidar una planta en casa? ¿Por qué? A ver, ¿ustedes qué piensan? Sí, es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros también estaríamos contribuyendo a la conservación de estas plantitas, ¿no? Claro que en casa tendremos que pensar qué tipo de planta podemos tener de acuerdo al clima, de acuerdo a las necesidades de la plantita, ¿verdad? Si necesita mucha luz, si necesita bastante agua, entonces todo eso tenemos que conocer y también tener una en casita, ¿verdad? También podemos tener un pequeño huerto, ¿no? Con hortalizas o hierbas que nosotros podemos utilizar en casa. Averigüemos más entonces. Te invito a leer el texto, La contaminación del ambiente, que se encuentra en la sección de recursos de esta plataforma. Considera los siguientes pasos para realizar una lectura adecuada. A ver, vas a buscar un lugar cómodo o tranquilo en el cual tú te puedas concentrar, ¿verdad? Para que puedas tener una buena comprensión de lo que vamos a leer, ¿ya? Si encuentras algunas palabras o expresión que no entiendes durante tu lectura, vuelve a leer estas palabras y márcala. Vas a leer lo que está antes o después para poder relacionarlas entre sí y de esta manera, de acuerdo al contexto de lo que lees, vas a poder descubrir qué significa esta palabra. O también puedes consultar con algún familiar para que te explique. No te quedes con la duda de qué significa esa palabra porque si no también no vas a poder comprender mucho lo que vamos a leer, ¿ya? Esta vez en el video lo vamos a hacer juntos. La ficha de lectura se llama La contaminación del ambiente. Leamos, a ver, el cambio de la temperatura produce cambios en el clima. Estos se notan en el ambiente cuando ves que las lluvias o los vientos han aumentado más de lo debido o dejado de llover por más tiempo de lo esperado. Algunas veces se producen inundaciones, o sea, demasiada lluvia y todo se inunda, ¿verdad? Algunas veces hay sequías. ¿Qué quiere decir? Que no hay lluvia, todo está seco. Friaje, demasiado frío, ¿no? Que hay animales y hay plantas que no pueden a veces soportar, ¿no? Y se queman, mueren. Deshielos también, los vientos huracanados, enfermedades que en suma afectan a todos los seres que habitamos el planeta, ¿no? Tanto fenómenos naturales como fenómenos producidos por el hombre también que afectan el planeta. La temperatura de la Tierra está aumentando también a causa de algunas actividades que realizamos las personas para el sustento diario y la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Estas acciones contribuyen a la contaminación del ambiente. O sea que no solamente los fenómenos naturales hacen que el clima cambie y la temperatura de la Tierra aumente, o sea que se vuelva cada vez más caliente, sino que nosotros también las personas hacemos que esto suceda con todas las cosas que hacemos, todas las actividades que hacemos aquí. También estamos afectando a esto, ¿ya? Vamos a ver.
Ahora, ¿de qué manera contaminamos el ambiente? Observa la figura 1 y conoce cuáles son las actividades que emiten gases que aumentan la temperatura del ambiente y producen diversos tipos de contaminación. Miren aquí en la figura 1, ¿ya? Número 1, la contaminación del aire, ¿ya? ¿Cómo se produce esta contaminación? Se da a causa de gases perjudiciales en el aire que respiramos. La mayoría de los gases que se emiten en el Perú provienen de la extracción del petróleo, las minas, las fábricas, los carros, el uso de leña, entre otros. Miren, observemos acá. Estas fábricas botan unos gases que son perjudiciales para el aire y nosotros respiramos este aire todo contaminado. También dice de la extracción del petróleo bastante, los carros, las fábricas, la leña que utilizan algunos para cocinar, ¿no? Miren cómo botan todo ese humo, todos esos gases hacen daño al aire, contaminan el aire y por lo tanto a nosotros también. Número 2, la contaminación del suelo. Se da a causa de la basura, la siembra sin descanso de las tierras, o sea, no la dejan descansar, ¿verdad? Hablábamos eso el otro día, de que el suelo también se gasta, ¿no? Y si no dejamos de sembrar tanto, tanto en ese lugar, pues de esa manera estamos contaminando también el suelo. El uso de fertilizantes químicos, la crianza de gran cantidad de animales, el uso del estiércol, entre otros. Miren, esta manera de quemar tanto el estiércol que hay por acá, ¿no? Todas esas basuras que estamos botando, contaminamos el suelo. Número 3, la contaminación del agua. Se da a causa de mezclar aguas residuales, o sea, las aguas que van del desagüe, de los fluidos industriales, ¿no? Hay fábricas que botan todos sus desechos aquí, al mar, a los ríos, ¿no? También los derrames de petróleo que suceden, entre otros. Todo eso contamina el agua. Miren, estamos viendo tres tipos de contaminación: el aire, el suelo y el agua, que en su conjunto hablamos de contaminación del ambiente, ¿ya? Tanto del aire, del suelo y del agua. Acá en esta imagen se muestra cuáles son esas fuentes de contaminación para el ambiente. Aquí observamos, miren la extracción, la tala de árboles, el uso de estiércol, la minería, las fábricas, construcción, transporte, el cultivo de arroz excesivo, la quema de plantas, la pesquería, todas estas, el botadero, contaminan nuestro ambiente. Sigamos leyendo. En casa, el consumo excesivo de energía eléctrica. Si nosotros no ahorramos la energía, también estamos contaminando el ambiente. Los aerosoles o spray, por ejemplo, el POET que utilizamos que parece este ambientador, o las pinturas en aerosol, esos son contaminantes también del ambiente. El uso desmedido de plástico, las botellas, las bolsas, que ahora han prohibido usar las bolsas, ya no nos dan bolsas, ¿no? Tenemos que ir con nuestra bolsa de tela para poder comprar. Miren, de esta manera estamos también ayudando a no contaminar tanto el ambiente. El mal hábito de producir basura. Hay que practicarlas. En las tres R's, ¿recuerdan? Reutilizar, reusar esas cosas, ¿no? Entre otros, contribuyen a contaminar el ambiente. ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación y enfrentar los cambios del clima? Porque toda esta contaminación está haciendo que nuestra temperatura de la Tierra suba y por lo tanto el clima varía, cambia. ¿Ya? Ya a veces no se nota el cambio de estaciones, ¿no? Todo el tiempo, a veces el sol sale o hace frío o llueve, ya no hay un orden porque tanta contaminación se produce cambios climáticos. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar esto? Conocer el ambiente, ¿no? Tienes que conocer tu ambiente, tu mundo, ya nuestra casa común para poder cuidarla. Conservar el agua,
cuidar la higiene sin usar productos químicos, bañarse con el agua suficiente sin gastar tanto, sin dejar correr el agua, cerrar bien los caños y repararlos cuando goteen, reparar el inodoro que por ahí se desperdicia tanta agua a veces por la palanquita mal puesta, ¿no? Sembrar en casa plantas alimenticias que tú puedas consumir en casa, ornamentales para adornar y también algunas hierbas o plantas medicinales. Realizar campañas de siembra y cuidado de los árboles. Aplicar las 3 Rs, miren, con los residuos sólidos, como reduce, no gastes tantas, de repente ya no comprar tanta gaseosa en botella en plástico, ¿no? De repente hacerlos en botella de vidrio. Reusa tantas cosas que ya no podemos, que ya pareciera que no sirven, pero podemos darle otro uso, ¿no? Y recicla también las 3 Rs, importante. Apagar las luces y desconectar los aparatos o dispositivos electrónicos mientras no se usen, ¿no? Muchas veces tenemos la costumbre de tener la televisión conectada o enchufada todo el tiempo. No, cuando tú ya dejes de mirar, desconéctala, porque ahí también estás consumiendo energía. O los cargadores del celular están enchufados. No, cuando dejes de cargar, desconecta, ¿ya? Trata de desconectar todos los aparatos que no uses. Usar los paraderos establecidos y tomar el taxi en las esquinas. Así se ahorra combustible y se alivia en algo la contaminación, ¿no? Por ejemplo, no va a estar parando en cada esto, ¿no? En cada esquinita de repente los autobuses, ¿no? Utilizar los paraderos para que una sola vez pare y todos subimos, ¿no? Ese es un hábito que tenemos que obtener, que practicar. Sigamos. ESBI, una alternativa para conservar el ambiente limpio y saludable. ¿Pero qué cosa es ESBI? Dice, significa espacio de vida. ESBI es de espacio, vi de vida. Es un espacio que existe o podemos crear dentro o fuera de nuestra casa o escuela, en el que criamos diferentes plantas y animales, aprendiendo a valorarlas cada día y cuidarlas para lograr el bienestar de la naturaleza, el de otras personas y de nosotras y nosotros mismos. Crear un ESBI es colaborar con el planeta porque cuidamos las plantas que proporcionan oxígeno para mitigar los cambios en el clima, o sea, para que no haya tantos cambios, que no se note. Para crear un ESBI en tu casa, toma en cuenta los siguientes principios. Miren, si tú quieres crear una zona como esta llamada ESBI, donde puedas cuidar las plantitas, animalitos y que estén libres de contaminación y que de paso ayuden a nuestro ambiente, mira lo que tienes que hacer. Número 1, ¿qué principios tiene? Beneficiar a la naturaleza. Por ejemplo, sembrar árboles o arbustos para que vivan las aves. Ya sabemos que los árboles son el hogar de muchos insectos y también de aves, donde arman sus nidos, ¿no? Y ahí le podemos dar un espacio para ellos. 2, beneficiar a otras personas. Por ejemplo, sembrar plantas medicinales para compartirlas con aquellas que necesitan. 3, beneficiar a nosotras y nosotros mismos. Por ejemplo, sembrar alimentos o flores. ¿Ya? Puede ser un beneficio para nosotros mismos. Sigue estos pasos para crear un ESBI en tu casa. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Buscamos un espacio en nuestra casa o comunidad, el balcón, el patio, el campo, el bosque, la montaña, la playa, el huerto o el jardín donde se pueda criar diferentes plantas, ¿ya? De acuerdo a cómo tú vives en tu casa y qué espacio puedes adecuar, ¿ya? 2, dibujamos cómo nos gustaría que sea este espacio, o sea, vamos a diseñar antes qué plantas sembraríamos, qué animales criaríamos, cuáles serían útiles para mí,
¿Cuál es para mi familia? ¿Cuál es para la naturaleza? ¿Y cómo lo decoraríamos? O sea, tienes que diseñar, es como hacer tu borrador para que luego lo ejecute, ¿ya? Número 3, elegimos un nombre para nuestro ESBI. Por ejemplo, Jardín de la Esperanza le ponen de título, ¿no? O pueden ponerle otro nombre. 4. Buscamos información sobre cómo crecen y qué necesitan las plantas que queremos sembrar. Importante saber cuáles son las necesidades de las plantas que queremos, ¿ya? Acordemos responsabilidades en casa. ¿Quiénes van a sembrar? ¿Quiénes las van a regar? ¿Quiénes conseguirán el abono? Y así diferentes tareas que tienen que asumir cada uno de los miembros de la familia. Utilizamos con cuidado herramientas y, de ser necesario, envases para sembrar las plantas. Ahí puedes reutilizar botellas como macetas, por ejemplo. O si lo vas a hacer en un sector de tu jardín, también ahí qué herramientas necesitas. Tienes que preparar. Colocamos carteles o símbolos con mensajes para que otros conozcan sus beneficios y formas de cuidarles. Muy bien. Entonces, todos estos pasitos tienes que seguir para poder tener tu ESBI, tu propio ESBI en casa, ¿ya? O en tu comunidad. Tras haber leído el texto, responde estas preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué tipos de contaminación se producen en el ambiente? Hemos visto tres. ¿Cuáles son esos tres tipos de contaminación? Uno, contaminación del aire. ¿Cuáles son los otros dos que faltan? Escoge una acción que practicarías para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. Explica por qué. Ya, no solamente los fenómenos naturales contaminan, ya hemos visto, sino también nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿yo qué podría hacer? Tratar de ahorrar la luz. Ya no voy a prender todos los focos de mi casa a la vez. Solamente voy a prender los focos donde yo esté. Por ejemplo, si estoy en la sala, solo la sala. Cocina, cuartos, luces apagadas. Así, ¿ya? ¿Tú qué cosa harías? ¿Qué acción practicarías? Ahora, ¿sabías que algunas actividades que realizan las personas y que afectan el ambiente de forma negativa se conocen como problemas ambientales? Por ejemplo, el uso de químicos, la quema de la tala de árboles, la eliminación de aguas hervidas, todo esto son problemas ambientales. Ahora, en tu cuaderno o en una hoja de reuso, copia esta tablita. Escribe un problema ambiental que se afecta o que se presente en tu casa o en tu comunidad y luego explica cómo estos problemas te afectan y afectan a las plantas y a las demás personas. Por ejemplo, en mi casa, el uso de aerosol. ¿Cómo se produce? De repente, pintando las rejas de mi casa. ¿A quiénes afectan? Al ambiente y a nosotros también, porque es tóxico respirar esas esos gases, ¿no? ¿Cómo les afecta? En la salud, en el clima y acá en tu comunidad. ¿Qué otros problemas hay? Por ejemplo, en tu comunidad hay de repente un botadero de basura cerca de tu casa y los vecinos botan la basura en las esquinas. Un problema ambiental, ¿no? De repente hay desagües que están desembocando en el mar, como pasa aquí. O las fábricas están botando residuos al mar. Aquí, escoge un problema de tu comunidad y completas también esta tablita. ¿Ya? Muy bien, ahora que explicaste qué problemas ambientales se presentan en tu casa y comunidad, responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo puedes convertir alguna parte de tu casa en un ESBI? Dibuja cómo sería. A ver, elige un sector de tu casa, de repente delante en tu jardín o en tu patio y dibuja cómo sería. Si de repente no hay un espacio, ya bueno, imaginemos cómo sería nuestro ESBI, dibújalo. ¿Qué acciones puedes realizar junto a tu familia para cuidar y conservar las plantas en la casa y comunidad? Escribe tu propuesta, puede ser también eso de crear un ESBI, una propuesta buena, ¿no? Puedes ayudarte con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, en mi casa, ¿qué puedo hacer? Regar las plantas de los maceteros por las mañanas, una acción que vas a realizar. En tu comunidad, no tirar basuras en los parques y jardines. De repente traerlo en mi bolsillito y en mi casa lo boto en el tacho, ¿no? De esta manera, tú haz otras dos diferentes. ¿Qué acciones? Propon unas acciones nuevas.
Ahora, ¿sabías que las plantas mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima? Por eso es importante las plantas. Las plantas crecen por sí solas, sobre todo los árboles que tienen mayor resistencia y se adaptan mejor a los cambios en el clima. Los árboles producen mucho oxígeno y atrapan más dióxido de carbono que las demás plantas. Entonces, no olvides de defender a estas plantas que nos dan vida. Reúnete ahora con tu familia y dialoga sobre lo que aprendiste y coméntales tu propuesta para cuidar y conservar las plantas en la casa y comunidad. Háblale del ESBI a tu familia. De repente ellos no saben qué es. Ahora que tú ya sabes, explícale, ¿ya? Y cómo ayudarían a, a no tener tanta contaminación en el ambiente, ¿no? Háblale también a aquellos tipos de contaminación que tenemos, que hemos visto, la del aire, la del agua, la de los suelos. Cuéntale eso a tu familia. Escucha sus opiniones con atención y escribe el compromiso que acuerden para cuidar de las plantas. Muy bien. Ahora tienes un compromiso familiar para conservar las plantas en tu casa. Vamos a reflexionar sobre los aprendizajes del día de hoy. Para eso tienes que tener en cuenta tu meta. Recuerda, ¿cuál fue? Explicar qué problemas ambientales existen en nuestra comunidad. Ya las debes haber identificado, ¿no? Nosotros vivimos en una zona donde hay fábricas, donde hay fábricas pesqueras, minerales, ¿no? Minas. Entonces ahí puedes identificar varios problemas ambientales aquí en nuestra zona, nuestra comunidad, a quiénes afectan y qué actividades podemos realizar en familia para la conservación de las plantas en la comunidad. Los criterios para evaluar son 4. Vas a colocar si lo lograste o no lo lograste. Expliqué por qué es importante cuidar una planta en casa, en qué nos ayuda, en qué contribuye. Expliqué qué acción practicaría para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. Por ejemplo, yo di el mío, ¿no? De no gastar mucha luz, de apagar los focos en donde yo no esté. Expliqué cómo los problemas ambientales nos afectan. Propuse en familia acciones para cuidar y conservar las plantas en la casa. A ver, aparte de regar, como estaba en el ejemplo, ¿qué otras acciones has propuesto? Muy bien, chicos. Ahora vas a escribir cómo te sientes al final esta actividad, al finalizar. A ver, después de todo lo que hemos leído, reflexionado, ustedes han dialogado en familia, se han comprometido en acciones, ¿no? Compromisos. ¿Cómo te sientes ahora? Aquí me vas a escribir, ¿ya? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes comprometido? ¿Cómo te sientes? O de repente te sientes triste de saber cuánto estamos contaminando nuestro ambiente, ¿no? Ahí me explicas cómo te sientes. ¿Listo? Muy bien, chicos, felicitaciones por su atención. Sé que van a hacer muy bien sus trabajos, sus propuestas. Espero sus evidencias y nos encontramos el día de mañana. No se olviden, cuiden mucho su ambiente, que es nuestra casa común. No tenemos otro planeta Tierra, ¿no? Así es que hay que cuidarlo. Plantas, animales, personas, ambiente, todos debemos cuidarnos. Hasta mañana.